Una vez hubo un joven llamado Miguel que vivía en un pequeño pueblo rodeado de hermosos paisajes y gente amigable. Sin embargo, a pesar del entorno acogedor, Miguel se sentía profundamente solo. Creía que nadie realmente lo entendía y que su vida carecía de propósito y significado. Esta sensación de soledad lo acompañaba todos los días, como una sombra que no podía alejar. Un día, en un momento de angustia, Miguel decidió salir a caminar por el bosque cercano a su casa. Necesitaba tiempo para reflexionar y tratar de entender por qué se sentía tan solo. Mientras caminaba entre los árboles, llegó a un viejo banco de madera al borde de un río. El suave sonido del agua corriente le trajo un poco de paz y decidió sentarse y contemplar el paisaje en busca de consuelo. Fue entonces cuando un hombre mayor de aspecto sabio se acercó y se sentó a su lado. Su nombre era Elías, un anciano conocido en la región por sus historias y consejos. Elías observó a Miguel por un momento y al percibir la tristeza en sus ojos, comenzó a hablar. «Sabes, joven mío, la soledad puede ser una compañera difícil, pero también puede ser una gran maestra. Hubo un tiempo en mi vida en el que me sentía exactamente como tú. Me sentía perdido y sin rumbo, pero fue precisamente en ese momento que encontré la fuerza que necesitaba para cambiar». Curioso y un tanto escéptico, Miguel preguntó cómo había logrado Elías superar la soledad. El anciano sonrió con nostalgia y comenzó a contar su historia. «Cuando era joven, me mudé a una ciudad distante en busca de nuevas oportunidades. Llegué sin conocer a nadie y durante mucho tiempo me sentí aislado. Fue un periodo de gran tristeza, pero en lugar de dejar que la soledad me consumiera, decidí usar ese tiempo para conocerme mejor. Comencé a explorar mis pasatiempos e intereses, dedicándome a aprender cosas nuevas cada día. Fue en una de esas jornadas de autodescubrimiento que descubrí mi pasión por la música. Empecé a tocar la guitarra y a componer canciones, y esa nueva pasión le dio un significado inesperado a mi vida. La música no solo me ayudó a expresar mis sentimientos, sino que también me conectó con otras personas que compartían el mismo amor por el arte. A través de esas conexiones, me di cuenta de una verdad fundamental. Incluso en los momentos más solitarios, siempre hay algo o alguien que puede ayudarnos a encontrar propósito y alegría. La clave está en abrir nuestros corazones y mentes a nuevas experiencias y posibilidades. La soledad no tiene por qué ser una carga eterna, puede ser una oportunidad para el crecimiento y la transformación. Las palabras de Elías tocaron profundamente a Miguel. Decidió seguir el consejo del anciano y comenzó a explorar sus propias pasiones. Descubrió un talento oculto para la pintura y al compartir sus obras, encontró una comunidad de artistas locales que lo recibieron con los brazos abiertos. Poco a poco, Miguel notó que la soledad se disipaba, dando paso a un nuevo sentido de pertenencia y realización. Con el tiempo, Miguel se involucró en diversas actividades en la comunidad. Se ofreció como voluntario en proyectos sociales, ayudando a los niños a desarrollar habilidades artísticas y organizando exposiciones de arte en la ciudad. Estas experiencias no solo enriquecieron su vida, sino que también lo conectaron con personas que compartían intereses similares. Miguel también comenzó a practicar la meditación y la reflexión diaria, encontrando un profundo sentido de paz interior. Aprendió a disfrutar de su propia compañía y a valorar los momentos de soledad como oportunidades para el crecimiento personal. Con cada día que pasaba, se sentía más fuerte y más seguro en su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Además, Miguel descubrió la importancia de cultivar relaciones significativas. Se reconectó con viejos amigos y estableció nuevas amistades con personas que realmente se preocupaban por él.
Aprendió a comunicar sus sentimientos y a escuchar a los demás, construyendo lazos basados en la empatía y la comprensión mutua. La historia de Elías enseñó a Miguel que incluso en los momentos más difíciles siempre hay una forma de transformar la soledad en una fuerza positiva. Aprendió que la verdadera compañía y el propósito pueden encontrarse dentro de uno mismo y que, al abrirse a nuevas experiencias, es posible establecer conexiones significativas y duraderas. Así, Miguel no solo superó su soledad, sino que también descubrió una nueva pasión que le trajo alegría y propósito. Nunca más se sintió solo, porque entendió que la verdadera compañía reside en el viaje de autodescubrimiento y en las conexiones que hacemos en el camino. A veces, la soledad puede parecer un compañero constante, una sombra que nos sigue silenciosamente. Pero quiero que sepas que, incluso en los momentos más solitarios, eres una persona increíble, llena de potencial y digna de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer. La soledad puede ser una oportunidad disfrazada. Es un momento para reconectarse contigo mismo, descubrir o redescubrir tus pasiones, tus sueños y tus fortalezas. Aprovecha este tiempo para cultivar el amor propio, cuidarte a ti mismo y conocerte mejor. Lee un buen libro, escucha tu música favorita, practica un pasatiempo que te traiga alegría. Permítete explorar y disfrutar de tu propia compañía. Si estás verdaderamente comprometido a enfrentar la soledad, comenta: soy más que suficiente para ser feliz. Cuando vea tu comentario, te daré un corazón, porque sé que seguro lo lograrás. No olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para ayudarme. Vamos a crecer juntos. Recuerda que la soledad no define quién eres. Todos pasamos por momentos de aislamiento, pero eso no significa que estemos destinados a vivir así para siempre. Hay personas que se preocupan por ti y valoran tu presencia, incluso si aún no las has encontrado. La vida tiene una manera especial de conectarnos con los demás cuando menos lo esperamos, y las amistades verdaderas a menudo surgen en los momentos más inesperados. La vida está llena de altibajos y los momentos de soledad son solo una parte de este viaje. Aprovecha estos momentos para crecer, aprender y fortalecerte. La soledad puede ser una maestra, enseñándonos a ser resilientes, a encontrar fuerza interior y a valorar aún más las conexiones humanas cuando ocurren. Aprovecha este tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa para ti, establecer metas y trabajar en tu desarrollo personal. Si la soledad te está pesando demasiado, recuerda que existen recursos y personas dispuestas a ayudar. Hablar con un amigo, buscar apoyo profesional o participar en grupos de interés común puede marcar una gran diferencia. A veces, simplemente compartir tus sentimientos puede aliviar la carga y abrir puertas a nuevas conexiones. No tengas miedo de abrirte y pedir ayuda cuando la necesites. Esto no es señal de debilidad, sino de valentía y autocompasión. Cree en tu capacidad para superar desafíos y encontrar alegría en las pequeñas cosas. La felicidad a menudo reside en cosas simples: una puesta de sol, una taza de café caliente, una sonrisa de un desconocido. Estate atento a estas pequeñas bendiciones y permite que iluminen tus días. La gratitud por las pequeñas cosas puede transformar tu perspectiva y traer más luz a tu vida. Además, recuerda que eres parte de algo más grande. Existe una vasta red de seres humanos que comparten sentimientos similares. Nunca estás realmente solo, ya que el amor y la conexión humana están siempre al alcance, incluso en los lugares más inesperados. Participa en actividades comunitarias, involúcrate en causas que te importen y descubrirás que hay muchas personas dispuestas a compartir momentos y experiencias. Mantén tu corazón abierto y tu mente positiva. Mejores días están por venir y te los mereces todos.
El camino puede ser difícil, pero tienes el poder de transformar tu realidad. Cree en ti mismo, cuídate y recuerda que, incluso en los momentos más solitarios, eres una luz que ilumina el mundo que te rodea. Tu existencia tiene un propósito y tu valor es inestimable. Recuerda que el tiempo es un gran aliado. A medida que pasan los días, surgen nuevas oportunidades y nuevas personas entran en nuestras vidas. La vida está llena de sorpresas y cada día trae consigo la posibilidad de un nuevo comienzo. Mantén viva la esperanza en tu corazón y confía en que lo mejor aún está por venir. Eres más fuerte de lo que imaginas y más amado de lo que percibes. Nunca pierdas la fe en ti mismo y en la capacidad de la vida para sorprenderte con cosas maravillosas. El amor propio es el primer paso para atraer el amor y las conexiones verdaderas. Cultiva este amor por ti mismo y se reflejará en tus relaciones con los demás. Recuerda que eres único e irreemplazable. Tu historia, tus experiencias y tu corazón son preciosos. El viaje de la vida es más rico y significativo porque formas parte de él. Sigue avanzando paso a paso, con valentía y determinación. Eres capaz de grandes cosas y el mundo necesita tu luz. La soledad, a menudo vista desde una perspectiva negativa, puede ofrecer una serie de beneficios valiosos para la salud mental, emocional e incluso física. A menudo asociada con la soledad forzada o la falta de conexión social, esta experiencia puede ser transformadora cuando se enfrenta de manera consciente y positiva. La soledad proporciona un tiempo precioso para reflexionar sobre uno mismo. Sin distracciones externas, es posible explorar pensamientos y sentimientos profundos, lo que permite una comprensión más clara de quién eres, qué deseas y cuáles son tus valores y metas en la vida. Este proceso de autoexploración puede llevar a una mayor autoaceptación y a una vida más alineada con tus verdaderas aspiraciones. Estar solo puede aumentar la creatividad. Muchos artistas, escritores y pensadores han encontrado inspiración en la soledad. Sin la presión de complacer o ser interrumpido por otras personas, el cerebro puede divagar libremente, lo que lleva a nuevas ideas y soluciones creativas. La soledad permite un espacio mental para experimentar nuevos conceptos y perspectivas sin influencias externas, lo que resulta en un potencial creativo ampliado. Los momentos de soledad pueden ser extremadamente restauradores. En un mundo acelerado, lleno de estímulos e interacciones constantes, tomarse un tiempo para uno mismo ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. La soledad puede funcionar como un periodo de recarga emocional, permitiéndote regresar a las interacciones sociales más equilibrado y energizado. Es un momento para procesar emociones, resolver conflictos internos y fortalecer la resiliencia emocional. Curiosamente, pasar tiempo solo puede mejorar tus relaciones con los demás. Cuando te conoces mejor y estás emocionalmente renovado, es más fácil conectar genuina y significativamente con los demás. La soledad permite un espacio para evaluar y ajustar tus expectativas y comportamientos en las interacciones sociales, fomentando relaciones más saludables y satisfactorias. Aprender a estar cómodo en tu propia compañía es un paso importante hacia la independencia emocional. Desarrollar la habilidad de divertirte, resolver problemas y reconfortarte sin depender de otros fortalece la autoconfianza y la resiliencia. La soledad puede ser vista como una oportunidad para cultivar habilidades de autogestión y autoaceptación, fundamentales para una vida equilibrada y satisfactoria. La ausencia de distracciones externas facilita la concentración y la claridad de pensamiento. En la soledad, es más fácil concentrarse en tareas complejas o que requieren atención detallada, lo que conduce a un rendimiento más eficiente y efectivo.
Este tiempo, sin interrupciones, permite un profundo compromiso con proyectos personales, académicos o profesionales, promoviendo un progreso significativo y una sensación de logro. Para muchos, la soledad es una oportunidad para el crecimiento espiritual. Los momentos de silencio e introspección pueden profundizar la conexión con la espiritualidad, ya sea a través de la meditación, la oración o simplemente la contemplación. La soledad ofrece un espacio sagrado para explorar cuestiones existenciales, buscar significado y encontrar paz interior. Aunque la soledad pueda parecer intimidante o incómoda al principio, aprender a valorarla e incorporarla a la rutina puede traer una serie de beneficios significativos. Es importante equilibrar el tiempo solo con interacciones sociales saludables, asegurando una vida rica y equilibrada. La soledad, cuando se abraza con conciencia y propósito, puede ser una poderosa aliada en el camino hacia el autodesarrollo y el bienestar integral. Estoy dejando aquí 2 videos especiales para ti, échales un vistazo. Muchas gracias por ver hasta aquí. Hasta la próxima.